Bien, estamos en el tema 7 de la cosmovisión bíblica, nuestras raíces evangélicas, cómo han ido modificándose en el tiempo, cómo vinieron los futuros reformas protestantes hasta llegar al siglo XIX, etcétera, etcétera. Pero tenemos que volver a situar exactamente los temas que nos competen con respecto a la propia Biblia. El tema de hoy es la lectura de la Torá en la época de Jesús. Eh, los métodos rabínicos, sabéis, a veces hay que emplear algún tipo de metodología, de vocabulario que nos permita no alejarnos completamente del tema, aunque lo voy a explicar. Los métodos rabínicos de interpretación jurídica, esto lo veamos la semana pasada, que le llamaban halaká, y los métodos de interpretación de la ética teológica, es decir, de la vida diaria, se llamaba Hagadá. Y responden a los mecanismos que rigen todo el proceso de interpretación vigente en la época de Jesús. Yo sé que esto para la inmensa mayoría de los seguidores de Jesús a través de la cristiandad es totalmente desconocido, pero lo vamos a ir necesitando poco a poco conforme vayamos avanzando. Toda interpretación es una aplicación, toda. Aplicación de una norma legal en el caso de la Hakala, como hemos dicho, y una aplicación del mensaje ético religioso escrito u oral en las nuevas circunstancias y lugares llamado Haggadah. Todo este texto nos sitúa en el comienzo de la escritura de los libros de la Biblia apostólica, es decir, aunque Jesús no escribió nada y aunque ningún evangelio se escribió en la época de Jesús, se escribieron años después, incluso el de Juan mucho más lejos. Lo cierto es que los autores de la Biblia apostólica, sobre todo los evangelios, nos cuentan lo que Jesús hizo, lo que Jesús comentó, lo que Jesús llegó a hacer. Con lo cual hay eh, una interpretación de lo que Jesús realizó cuando estaba con nosotros. Por ello, para conocer la forma de leer la Biblia hebrea, concretamente el texto aceptado por la mayoría como es el texto masorético, por los autores apostólicos, es necesario un acercamiento real al pensamiento judío del primer siglo. Como punto de partida, diremos que los autores apostólicos son hebreos, no judíos, como lo fue Jesús. Es decir, Jesús no fue judío, fue hebreo, aunque nació en una sociedad judía. Sobre todo en el pensamiento religioso. Pero griego es el uso del idioma que todos los libros apostólicos utilizaron para ser escritos. Jesús hablaba arameo o hablaba hebreo, según la circunstancia, pero todo lo que habla de él, incluidos los cuatro grandes evangelios y las epístolas del resto de la Biblia apostólica, tomaron el griego como base de su explicación. Jesús utilizó las citas de la Biblia hebrea con sus propias palabras en los términos siguientes. Por ejemplo, cuando Jesús se refiere a partes de la gran primera parte de la Biblia, por ejemplo, Jesús introduce y dice, ¿no habéis leído? Cuando leáis esto, recogido por los cuatro evangelistas, pensad que está siempre refiriéndose a citas de la primera gran parte de la Biblia. Pero también, como pone Mateo y Juan, los otros dos no, para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta tal. Estas son las fórmulas, hay alguna más que vamos a ver ahora, que Jesús va a utilizar para dar el salto sobre la literatura judía, que Jesús nunca aceptó como inspirada. Como cultural e histórica sí, pero como inspirada no. Los procedentes del mundo griego, es decir, Pablo hacia afuera, introdujeron otras fórmulas. Primero, dice el Señor, porque como sabéis, la Septuaginta traduce todos los nombres de Dios, los traduce por Theos. Es decir, el inmenso abanico de nombres de Dios que siempre están describiendo cómo Dios entra en la historia del ser humano
y para cada acción se le pone un nombre. En la Septuaginta, todo eso se traduce por Señor, por Zeus. Y cuando ahí tenéis Apocalipsis, tenéis Hechos, he cogido los textos que más se me han ocurrido en este momento. Cuando se va a hablar de la gran primera parte de la Biblia, se dice, sobre todo, ya no por los que no habéis leído o para que se cumpliera, que son las palabras de Jesús, sino para los que después traducen, y escriben los libros apostólicos. Dice el Señor. Dice el Señor Todopoderoso. Un ejemplo de Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Es decir, con esta introducción se va a introducir una cita de esa primera gran parte de la Biblia. Yo soy el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Es una traducción de yo soy el principio y el fin, etcétera, etcétera. Pablo prefiere la expresión fiel es la palabra, hundiendo sus raíces en la apocalíptica judía. Es decir, los judíos escribieron cientos de libros de Apocalipsis, en el sentido que, lógicamente, Juan luego va a corregir todo eso. Esto es, Romanos 9, esto es lo que se dice en la primera gran parte de la Biblia, pero que sirve para corregir o batizar el sentido de una cita. Mira, aquí tenéis un ejemplo. Juan 13:18. No me refiero a todos vosotros. Yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. Este adverbio, que es muy, muy, muy importante, siempre va detrás de una negación. ¿Eh? Y nos ayuda a ver cómo se matiza el sentido de una ciudad. Entonces, no me refiero a vosotros. Yo conozco a los que he elegido, pero aunque estéis elegidos, tiene que cumplirse la escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Tal y como era utilizado por la exégesis de la época. Es decir, la exégesis es la ciencia que estudia pues, cómo un pueblo se relaciona con Dios o un escrito se relaciona con Dios. La Biblia apostólica hace una lectura selectiva de la Biblia hebrea, tanto en temas como en textos. ¿Y cómo lo hacen? Eso se verá mucho mejor en Pablo, pero para que tengamos la visión completa. Unión de textos, pero de textos aislados. Finalmente tenían que justificar, y me refiero a la tradición judía, tenían que justificar sus nuevas doctrinas. En segundo lugar, aquí tenéis un ejemplo, fijaos, aquí se junta Isaías, Salmo e Isaías. He escogido una, porque está incluido en la escritura. ¿De acuerdo? Mirad que pongo en Sión una piedra fundamental elegida preciosa, y el que crea en él no quedará avergonzado. Isaías 28. Pero luego mete un salmo. Así que el honor es para vosotros, los creyentes. En cambio, para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa llegó a ser piedra angular. Y termina con una cita de Isaías. Y una piedra que traspié, una peña de tropiezo. Ellos chocan con ella. Si os dais cuenta, son tres temas completamente diferentes. Contextos diferentes, historia diferente, pero la forma que tienen los judíos de tratar el Antiguo Testamento, las consecuencias fueron las que fueron, porque finalmente es un método concordático como muy adaptado a la época. Es uniendo textos. Eso lo encontraréis en los dichos de Jesús y sobre todo en Pablo. Se pueden resumir en cuatro. Visión que tiene que ver con el tiempo del fin. Jesús y los autores de la Biblia apostólica comparten la división de la historia en dos importantes etapas. Antes de la encarnación y después de la encarnación. Los judíos lo hacían de otra manera, pero en dos etapas. Vivirían en la primera hasta que viniera
el Mesías esperado y entonces empezaría una nueva etapa. Veis que Jesús en esta visión escoge lo que puede escoger y rechaza lo que no puede escoger. Consideración escatológica, con dos temas fundamentales. Se toma la creación y la alianza y se aplica a Jesús. Esta es una de las grandes novedades. No se encuentra en la literatura judía, pero sí se encuentra en Jesús y en los autores apostólicos. Recordad, dos temas, la creación y la alianza. Otra idea fundamental de esta forma de entender la Biblia es el fundamento de una identidad corporativa. Es decir, la figura personal puede englobar a toda una colectividad. Por ejemplo, Pablo utiliza a todos los hombres en Abraham o los israelitas, perdón, todos los hombres en Adán o a los israelitas en Abraham. Esta es una fórmula que está muy extendida en la época donde se está redactando el Nuevo Testamento, la Biblia apostólica, perdón, y que finalmente se lo vais a ver por muchísimos sitios. Por medio de Adán, la humanidad cayó, por medio de Jesús, la humanidad fue rescatada. Esas ideas, cuando lo tengáis claro, vais a ver de una belleza en el texto excepcional, porque finalmente los textos bíblicos son muy bellos. Y la gran novedad es lo que se anunciaba por los profetas, que es la venida del Mesías, del ungido. Desde el punto de vista literario, los dichos de Jesús tienen en su forma a la rabínica, de otra forma no sería entendido por los que le escuchaban. De nuevo volvemos a los temas complicados. Transmitir el mensaje eterno en una cultura temporal. La pregunta de siempre es, ¿se puede hacer de otra manera? Hay un profesor que tuve que decía, no existe un lenguaje divino que parta del cielo a la tierra sin tocar una cultura. Con lo cual, imaginaros lo que nos debe de interesar el tema, pues para ir aplicando todas estas fórmulas de forma correcta. Pero Jesús no se encasilla en la lectura de la Biblia hebrea, en muchas ocasiones la aplica a su propia vida, existencia o función, pero siempre siguiendo las técnicas de la época. Lo hemos dicho varias veces. Pensar que la Biblia se escribió directamente para un lector del siglo XXI es o lo entienden ellos o lo entiendo yo, pero no los dos. Jesús no duda en hacer una lectura mesiánica de muchos textos que en la Biblia hebrea no tienen este significado ni tampoco un significado similar. Jesús no duda. Yo no creo que Jesús creyera en el método concordático, no creo, pero sí estoy seguro que como eran las técnicas empleadas por los que le escuchaban, Jesús lo utilizó. Un gran problema, y esto quiero resaltarlo, en el mundo de la reforma es que esta realidad o no se conoce o no se aplica. El que Jesús utilice textos que para él le sirven para explicar que él es el Mesías, no quiere decir que los textos de la Biblia hebrea hablen de ese tema, porque no lo habla. Leen el Antiguo Testamento y ahora sí mantengo Antiguo Testamento, no Biblia hebrea, en la relación al Nuevo, porque no conocen las técnicas de redacción de la época. Por ejemplo, alguien me consultaba, no sé si está en este grupo, ¿no? La verdad es que no me acuerdo, pero sabéis que hay una creencia que dice que el agua que emanó de la roca cuando Moisés, ese era Jesús. Ahí hay un montón de problemas teológicos, aunque prácticamente el mundo evangélico lo cree todo, y gran parte del nuestro por nuestra herencia evangélica. Por lo tanto, aquí ya tenemos un problema muy serio, y es el gran problema del mundo de la reforma, pero todos, sin excepción, es que esta realidad o no la conocen o no la aplican. Y ellos hacen una lectura
inversa. Leen su Antiguo Testamento en la relación al Nuevo. Y esto es donde nos trae muchísimos problemas a la hora de estudiar los textos bíblicos. Porque finalmente terminamos haciendo una alegoría que en muchos casos se aleja del contexto original. Desde el punto de vista literario y no de sentido, la Biblia apostólica utiliza todos los métodos de la exégesis judía. Hay muchos, yo he cogido tres, que son los más sobresalientes. Pero cuando veamos alguna otra cosa, si hace falta, los aplicaremos. El primero se llama Peser. Como lo vais a tener y va a estar grabado, no hay problema. Este término se refiere al significado literal o simple de un texto. Es decir, una lectura simple de un texto, no de un texto en un contexto, ni el conjunto de un libro, sino que si yo leo que por la noche no hay sol, ellos lo interpretan así. ¿Eh? Hay otro que es el midrásico, el más empleado en toda la Biblia apostólica. Es un método de interpretación de textos bíblicos que busca extraer lecciones morales, éticas y teológicas. Este es el que más emplean ellos. Porque finalmente, no tanto el Peser, sino el midrásico, les permite llegar a conclusiones a priori. Porque normalmente primero se redactaba la teología y luego se escribía. Entonces, los textos midrásicos son comentarios que amplían y explican las narrativas bíblicas, a menudo utilizando historias, parábolas, analogías. ¿Eh? Y desde este punto de vista es donde Jesús tiene que arrancar la novedad de su ministerio. Y no le fue fácil. ¿Eh? Las discusiones de Jesús con los rabinos tienen en un gran porcentaje todas estas características. Ahora posiblemente no recordéis, posiblemente no lo tengáis claro, pero iremos viendo ejemplos a lo largo de nuestro curso que nos permita poder entender todo esto. Por ejemplo, un método midrásico lo tenemos en el pasaje de Mateo 12 del 1 al 8. Refiere a una discusión sobre la ley del sábado. ¿Eh? En primer lugar, presenta el tema de discusión y la cuestión suscitada. Éxodo 20, 10, 34, 21. Propone a continuación una serie de cuestiones que pueden estar en oposición a la primera cuestión, sirviéndose para ello de textos como 1 de Samuel o Números 28. Pueden estar relacionados con la cuestión inicial o con el texto bíblico citado en un comienzo. ¿Eh? Y así finalmente termina utilizando Oseas capítulo 6, versículos. Este es el método midrásico. Por supuesto, nosotros estamos estudiar los textos en su contexto, pero es que Jesús no podía hacerlo de otra manera. No por su capacidad, como el Dios encarnado, sino por los que estaban escuchando. Y por último está el método alegórico, pese, midrásico y alegórico. En el contexto judío, la interpretación alegórica se refiere a la práctica de encontrar significados simbólicos o metafóricos en los textos bíblicos. Pone esto, pero significa esto. Esta forma de interpretación busca ir más allá del sentido literal, que aunque lo utilizan, pero muy pocas veces, para descubrir verdades espirituales o morales más profundas que justifican sus cambios de lectura de la Biblia. Por ejemplo, las parábolas. Las parábolas de Jesús pueden verse como un tipo de midrash, pero también es una alegoría, ya que utilizan historias y analogías para ilustrar verdades espirituales. Estas narrativas no solo transmiten
enseñanzas morales, sino que también invitan a la reflexión y a la búsqueda de un significado más profundo. ¿De acuerdo? El libro de Apocalipsis, por ejemplo, es un gran midrash de la Biblia apostólica, el más grande de toda la Biblia. Contiene numerosas referencias y citas de la Biblia apostólica. De los 404 versículos en el libro de Apocalipsis, aproximadamente 278 son alusiones a la Biblia hebrea, lo que representa el 68% del texto. Seguramente no os habéis fijado en esto, pero la dificultad para nosotros en la lectura del Apocalipsis es precisamente esta, que son citas, alusiones a todo el primer conjunto de la Biblia, escrito por un hebreo para seguidores de Jesús del mundo griego, utilizando la Septuaginta como texto, pero las enseñanzas de Jesús y todo el concepto de la primera gran parte de la Biblia están. ¿Por qué no se suelen entender las grandes series de 7 del libro? Porque intentamos buscarlas en la historia. Y esa no es la misión del Apocalipsis. El símbolo, antes de aplicarlo, hay que descubrir su origen. Y si de 404 versículos, 278 están basados en la primera gran parte de la Biblia, tendremos que buscar los sellos, las trompetas, el conflicto, ¿eh? Etcétera, etcétera. Estas referencias abarcan una variedad de libros, incluyendo, fijaos, Isaías, Ezequiel, Daniel, Salmos, entre otros. Pero estos serían los más representativos. Isaías, muchas imágenes y conceptos apocalípticos provienen de Isaías, especialmente en relación al juicio y a la restauración. Es decir, la promesa que Dios le hizo a Isaías de que vendría Nabucodonosor, invadiría y que después habría una restauración, el Apocalipsis las transforma para el tiempo del fin. Y eso no quiere decir, y quiero hacer este hincapié, que Isaías está hablando del tiempo del fin, porque Isaías es un profeta clásico y Apocalipsis es un profeta del tiempo del fin. Estas ideas tenemos que ir acostumbrándonos y iremos viéndolas. Ezequiel, las visiones y descripciones de las criaturas y eventos en Apocalipsis tienen paralelismo con las visiones de Ezequiel, el templo, los querubines cubridores. Hay un montón de ideas que están cogidas de estos profetas. Daniel, las referencias a los últimos tiempos y las visiones de las bestias, por ejemplo, son influenciadas claras del libro de Daniel, Apocalipsis 13, 14, etc. Jesús y la Biblia hebrea. En primer lugar, hay que situar que para Jesús la Biblia hebrea nunca fue el Antiguo Testamento. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque en el contexto evangélico donde nos movemos, ese es uno de los grandes problemas. Si el antiguo es el Antiguo Testamento y el nuevo es un Nuevo Testamento, el primero elimina, si cualquier testamento posterior elimina el anterior. Y eso no es así. Jesús no debió utilizar nunca los textos de la Septuaginta, no lo creo, sino los textos hebreos y arameos. Sin embargo, los textos de los evangelios y lo que se escribe sobre él sí están tomados de la Septuaginta. Con lo cual nos están diciendo que la inmensa mayoría de los libros de la Biblia apostólica no van dirigidos para seguidores de Jesús, si es que lo sabía, que ya no lo sé, que estaban en Jerusalén, estaban en la diáspora ya. En algunos casos, y no pocos, los textos difieren de los textos de hebrea, porque están a través de la Septuaginta, como ya hemos hablado. Ejemplo, Mateo 21:16 cita el Salmo 8:3 conforme a la Septuaginta, que utiliza el término alabanza de la boca de los pequeñuelos y de los niños de pecho
te preparaste una alabanza. Y así se vierte en la Reina Valera. Mientras que el texto más poético dice, te preparaste un baluarte. Es decir, algo que te sirve de rigor, de enseñanza. Eso veis que es un término que, hombre, tiene un matiz. Hace unos días me preguntaba, bueno, ¿podemos confiar en las traducciones? Para ser salvo, sí, no hay ningún problema. Pero para enseñar y para compartir con otros, si no sé todo esto, será difícil poder dar argumentos. ¿Eh? Que yo sé que no van a salir por escuchar esto una vez, pero es importante. Jesús en ocasiones cita, literalmente, y en otras construye vidas. Fijaos, en el caso de Lucas 4, Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura de Isaías 61:1. Y si lees 61:1, habla de otra cosa. Pero yo he oído hace unos días una predicación donde se le aplicaba a Isaías 61 el concepto de Jesús, cuando se debería de haber mantenido la independencia, porque inspirado estaba Jesús, y yo no voy a hablar de la inspiración cuando Jesús hablaba, eso para nosotros está hecho, pero se deberían de haber mantenido la independencia, porque una cosa es utilizar un lenguaje y otra cosa es la explicación que se da. La parábola del sembrador, por ejemplo, es una forma de pesar, una de las tres formas de tratar los textos. En esta parábola Jesús describe con diferentes tipos el suelo recibe la semilla. El pesar se centra en el significado literal de la parábola. La semilla representa lo que Jesús ha dicho sobre Dios y los diferentes suelos representan las diversas respuestas de las personas a ese Jesús que ha hablado. Esto es una traducción directa. Sin embargo, tipo Midrash, la cita de Isaías en la sinagoga, Lucas 4, 16 al 21, Jesús lee un pasaje de Isaías y lo aplica a sí mismo, proclamando que se ha cumplido esa profecía. Cuando si leéis el contexto de Isaías, pues tiene otro significado. ¿Jesús está autorizado a hacerlo? No tengo ninguna duda. ¿Que Pablo está autorizado a hacerlo? No tengo ninguna duda. No, no estamos hablando de que falte inspiración ni que haya errores. No, no, no. Estamos hablando de un método. Y esto, por favor, sí me gustaría, si alguien no lo tiene claro, que podamos explicarlo. Jesús utiliza un método que es el mismo de su época para que le entiendan. Pero Jesús nunca rechazará, nunca, la lectura literal de la primera gran parte de la Biblia. No hay un solo comentario en contra, que si lo había en la rabínica. La exégesis rabina sobre la vida diaria, en el Sermón del Monte, es una demostración también de Midrash, donde se presentan 6 antítesis. He escogido una sola. Jesús utiliza un método de exégesis contra exégesis. Es decir, primero estaba escrito en la Biblia hebrea, luego viene la exégesis judía. Y los errores, Jesús va a presentar una nueva lectura. Y esa es la diferencia entre Jesús y sus seguidores y el judaísmo de la época. La frase que armoniza toda esta sección es, oísteis lo que fue dicho. Jesús no dice, oísteis lo que está escrito. Porque aquí está haciendo alusión a la tradición oral judía. Pero yo os digo, es decir, basándose en la idea de una transmisión oral, Jesús no la discute, la utiliza. ¿Cuánto tendríamos que aprender de Jesús al utilizar métodos que él no había inventado, que la inspiración no había dirigido, pero que era más importante? ¿Explicar algo que no le hubiese entendido o explicar un mensaje adaptado para la nueva etapa que empezaba el mundo? A esa pregunta tal vez tengamos que respondernos.
Conclusiones. El punto medular de los comentarios de Jesús es demostrar que él, y como veremos en el siguiente tema, los autores apostólicos, utilizó la exégesis como vehículo humano de transmisión del mensaje. Posiblemente ahora tengáis una visión un poquito más clara de mi insistencia en esto. ¿Eh? Y como contexto teológico existencial, la Biblia hebrea. Hemos comentado hace unos días que cuando hablemos de sábado en los evangelios, el contexto no es para nada Éxodo 20 o Génesis 2. En su época no se leía así, sino todos los comentarios pesá midrásico que se hacía sobre el sábado, para añadirle los 1335 leyes sobre el sábado. Por eso cuando hablemos con alguien de la Reforma, lo primero que tenemos que llegar al acuerdo con ellos es de una u otra manera, ¿eh? Sé que no es fácil, pero ¿cómo utilizaba Jesús todo esto? Porque si Jesús dice que es Señor del sábado, ¿qué está diciendo? ¿Estaba en la Torá escrita la prohibición de coger unas semillas, quitarles la cáscara y comérselas cuando tienes hambre? No. Entonces, repito, demostrar que Jesús utilizó como vehículo humano de transmisión del mensaje las claves de su época, para extraer de toda esa teología el verdadero valor que la Biblia que él tenía, que también es un concepto que no siempre se maneja bien. Jesús no tenía ningún libro del Nuevo Testamento. Esto lo repito mucho, creo que es muy obvio y creo que nadie tendrá ninguna duda al respecto. Este es un punto trascendente y muy relevante para leer la Biblia con hermanos de la Reforma. Así podremos entender mejor todo lo que Jesús dijo. El mensaje de Jesús transmitido en su entorno surge en un contexto apoyado por ese entorno, por ese contexto, tomado los elementos culturales más habituales de su época, aceptables para dar autenticidad a su mensaje. Espero y confío que podamos reflexionar sobre esto. La grabación estará, podréis visualizarlo, podréis verlo y podéis buscar vosotros mismos los ejemplos que ratifique la veracidad de todo lo que estamos hablando. El próximo tema será Pablo y la Biblia hebrea, utilizando todos los términos que hemos hablado en el programa de hoy. Espero y confío que por lo menos se haya despertado en nosotros una ilusión por conocer, por profundizar y para dar argumentos que puedan servir para que las personas aprendan una cosmovisión diferente de la Biblia, en la cual estoy seguro que nos pondremos de acuerdo siempre.